Dios les bendiga, hermano, y qué bueno que pueden estar una noche más en las enseñanzas bíblicas de los 40 días de oración. Estamos bien contentos porque Dios ha sido bueno, para siempre su misericordia. Y yo sé que de una manera hermosa Dios nos va a volver a ministrar en el día de hoy. Hoy tenemos un tema poderoso, hermoso, precioso, aun cuando yo espero hayan venido traído los cascos. En el día 24 hay un tema, híjole, que yo sé que va a ser de mucha bendición, pero es palabra del Señor, ¿está bien? Y yo quiero que ustedes escuchen bien detenidamente la importancia de la enseñanza de hoy, porque hay muchas cositas que hay que corregir en nuestras vidas hermosas, y unas con buenas intenciones, pero tenemos que saber la verdad bíblica. Y como esta semana estamos hablando sobre evangelismo local y regional, y estamos orando por eso, pues hoy en la lección 24 vamos a estar hablando sobre los perdidos en mi ámbito de vida. Los perdidos en mi ámbito de vida. Y vamos a estar orando por esos perdidos en nuestro ámbito de vida. Y vamos a orar para que el Señor nos dé valentía evangelística para poder ministrarle. Pero hoy vamos específicamente a dirigir bajo ese tema nuestra enseñanza a la oración de intercesión. A la oración de intercesión. Y si ustedes me acompañan al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7, 25. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, bajo el tema de hoy, los perdidos en mi ámbito de vida. ¿Quiénes son los perdidos en tu ámbito de vida? Pues los perdidos en tu familia, los compañeros de trabajo, tus vecinos. Pero cuando dice en mi ámbito de vida, personas que directamente yo conozco, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, amigos, personas que necesitan a Jesús, pero que yo directamente conozco a esas personas. Así que yo voy a orar y voy a interceder en mi oración por los perdidos en mi ámbito de vida. Los que de una manera o de otra son parte de mi vida, son parte de mí. Y también voy a orar y a interceder o a pedirle a Dios en este caso a pedirle al Señor directamente. Yo intercedo por los perdidos, pero le pido a Dios para que me dé valentía evangelística, que son dos cosas muy distintas. Porque cuando hablamos de interceder o de la oración intercesora, la pregunta que tenemos que hacernos rapidito, ¿qué es la oración intercesora? Yo no estoy ahora mismo en un santuario o en un templo con un público para preguntar, como normalmente los predicadores hacemos, ¿cuántos conocen en lo que es oración intercesora? Ver las manos de los que conocen lo que es la oración intercesora. Igual lo estoy preguntando y ustedes por el chat me pueden responder, pero total no lo puedo ver. Entonces yo sé que todos han escuchado de una manera o de otra lo que es la oración intercesora o la intercesión. Y la pregunta es,
¿Qué es eso? ¿Qué significa la oración intercesora? Pues mire, es algo muy simple y muy sencillo de entender. Porque la oración intercesora es el acto de orar en favor de otros. Cuando yo oro en favor de otros, yo estoy intercediendo. Por eso fue que dije al principio, cuando mencioné el tema, voy a interceder, ¿ve? Voy a orar en favor de todos los perdidos en mi ámbito de vida. Eso es una cosa. Entonces le voy a pedir al Señor que me dé valentía evangelística. Cuando se trata de mí mismo, pues simplemente le pido al Padre directamente de que me bendiga, me supla, me dé, me provea. Yo directamente le puedo pedir al Padre. Y en esta ocasión le voy a pedir que nos dé valentía evangelística. Pero cuando se trata de otro ser humano que no soy yo, entonces cuando yo pido por otras personas que no soy yo, eso es lo que se llama intercesión. Y nosotros vamos a orar y la idea de la enseñanza de hoy es entender la importancia de la oración de intercesión por los perdidos en mi ámbito de vida. Y esa oración cobra más importancia cuando se trata de los perdidos en mi ámbito de vida. ¿Está bien? Y vamos a ver unos cuantos puntitos bien interesantes. Entonces ya entendemos lo que es intercesión. Intercesión es cuando oro en favor de otros. Cuando oro en favor de otros. No por mí mismo, sino por otro. Ayer, y bueno, todos los días lo hago, pero en el live mencioné al final y en el live de antenoche al final oré por los hermanos de la iglesia y de los hermanos que yo les ministro y los mencioné por sus nombres. Y pedí por la familia tal, y la familia tal, y la familia aquella. Pero yo estoy intercediendo, pidiéndole a Dios en favor de otro, no por mí. Y eso es intercesión. Y la intercesión debe uno hacerla, o la oración de intercesión pidiendo por la salvación de los perdidos, uno lo puede hacer por todo el mundo en general. Pero cobra mayor sentido y responsabilidad cuando se tratan de los perdidos en mi ámbito de vida, con los que yo comulgo constantemente. Entonces, intercesión es el papel de ser un mediador a través de la oración. Yo voy a mediar, o sea, yo soy el papel del mediador en la oración. ¿Está bien? Eso es intercesión. Y entonces, ese papel de mediador en la oración era algo muy común en el Antiguo Testamento. Y nosotros lo podíamos ver. Abraham era un intercesor, Moisés, David, Samuel, Ezequías, Elías, Jeremías, Ezequiel y el más impresionante de todo, Daniel, que no podemos en detalles a cubrir a Daniel, pero una de los ejemplos más poderosos de la oración de intercesión ocurre en el capítulo 9 del libro de Daniel. Así que tanto Abraham como Moisés, David, Samuel, Ezequías, Elías, Jeremías, Ezequiel y Daniel eran intercesores en el Antiguo Testamento. Y cuando vemos este tema de la oración de intercesión a la luz del Nuevo Testamento, hay algo que tenemos que entender. Y es que Jesús es en el Nuevo Testamento señalado como el intercesor fundamental. Jesús es el fundamento de la intercesión. Y así es que se le señala en el Nuevo Testamento. Esa es la razón por la cual
todos los creyentes y todos los que oramos, ustedes no han notado que siempre decimos al final de nuestras oraciones, en el nombre de Jesús. Siempre decimos en todas nuestras oraciones, te lo pido en el nombre de Jesús. Porque es precisamente en el nombre de Jesús que nosotros oramos. Porque Jesús es el intercesor fundamental de todos los creyentes. Desde que Cristo llegó a esta tierra y ejerció su ministerio, murió y resucitó y fue a la diestra del Padre a ser el mediador directo, el intercesor, nuestro abogado, de ese momento en adelante, todas las oraciones de los creyentes se hacen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es por eso que nosotros los cristianos oramos en el nombre de Jesús. Porque todo es a través del nombre de Jesús. Lo repetimos. Jesús es señalado en el Nuevo Testamento como el intercesor fundamental. Y es por eso y es por ello que nosotros, o que toda oración de cristiano o cristiana, se convierte en una oración intercesora. Es una oración intercesora. Todo creyente, cuando pide en el nombre de Jesús, es una oración intercesora. O se convierte en una oración intercesora. Puesto que nosotros ofrecemos esa oración al Dios Todopoderoso a través y por medio de Jesucristo. Aquí va el primer punto que vamos a enseñar. Cuando uno ora en el nombre de Jesucristo, toda oración pasa a ser una oración intercesora. Y todos los creyentes tienen la responsabilidad de orar intercediendo. ¿Por qué este es el primer punto importante? Porque hemos oído y escuchado hablar muchas veces del don de intercesión o del ministerio de intercesión, o que hay personas que tienen el don y la capacidad de ser intercesores en oración. ¿Sabe qué? Eso es cierto, pero vamos a verlo con toda claridad. Voy a usar un ejemplo para darme a entender mejor. En el ámbito político, existe lo que se llama los cabilderos. Los cabilderos son abogados que por tener conocimiento de las leyes, ellos persuaden a legisladores para que legislen en favor de sus clientes. ¿Ve? El cabildero persuade buscando legislación o que se legislen leyes en favor de sus clientes. Muy parecido a la intercesión, porque el intercedor pide en favor de otro. El cabildero persuade por su conocimiento a otros legisladores. Pues entonces yo traigo ese ejemplo porque usted tiene que entender algo bien importante, y es esto. El que tiene don de intercesión o ministerio de intercesión, o son personas que se dedican a orar, a interceder por otro, son personas que tienen conocimiento bíblico para poder orar de manera apropiada. Todos los cristianos tenemos la responsabilidad de orar por los perdidos. Para eso usted no necesita mucho conocimiento. Todo lo que tiene que tener es pasión. Señor, mira esta persona que no te conoce, o aquello, la otra. Todo el mundo tiene la misma responsabilidad. Todo cristiano, nuevo, viejo, lleve años en el evangelio, no los lleve, todo cristiano. Es más, las personas aún cuando no le sirven al Señor, por sus hijos interceden, le piden a Dios. Porque la intercesión lo que busca es pedir a Dios en favor de otro. Y cuando se trata de perdidos, todo el mundo puede pedir al Señor por los perdidos, porque eso es algo que todo el mundo entiende. Todo el mundo tiene que pedir por los perdidos. ¿Por qué? Porque el que está perdido necesita a Cristo. Y usted puede decirle: Señor, salva a mi familia, salva a mi amigo, salva, que eso todo el mundo lo puede hacer. Pero hay otras áreas de la intercesión que solamente
lo hacen con efectividad los que tienen ese don. Porque el que tiene el don de intercesión o el ministerio de interceder son personas que oran con conocimiento. Que oran con conocimiento. Si una persona no tiene conocimiento de la palabra del Señor para orar, no va a ser un buen intercesor en ese aspecto, porque no va a pedir de manera correcta. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. ¿Cuánto lo han leído? ¿Verdad que lo han leído? Nosotros no recibimos porque nosotros no sabemos pedir. Pues precisamente pensando en ese verso bíblico, usted tiene que entender que hay personas que no saben pedir. ¿Por qué no saben pedir? Porque no tienen conocimiento. No tienen conocimiento. Usted no va a pedir algo que de antemano usted sabe que no se le va a contestar la pregunta, no se le va a contestar, porque va en contra de lo que dice la palabra del Señor. Hay personas que piden por cosas que no van a ser escuchadas, porque la Biblia no las aprueba, la Biblia no las respalda. Y una persona que no tiene conocimiento, pues se pone a pedir por algo que una persona que sí sabe entiende que eso no va a ser contestado. Tan sencillo como eso. Por eso es que el ministerio de intercesión o el don de intercesión, quien normalmente lo posee y lo carga y lo ejerce, es el que tiene conocimiento de la palabra de Dios y es un cristiano maduro. Si viene una persona donde mí y me dice: pastor, yo quiero que usted ore para que el Señor me dé como compañera de vida a fulana de tal. Y yo digo: bueno, yo no puedo hacer eso porque fulana de tal ya está casado con otro. Entonces eso es una pérdida de tiempo. El que tiene conocimiento bíblico y conoce la palabra de Dios sabe que eso es imposible. Es más, no hay ni que tener en ese punto específico ni conocimiento. Pero hay otras áreas que sí hace falta la madurez espiritual y el conocimiento bíblico para saber cómo pedirle al Señor. Y ese don, por eso no lo carga todo el mundo. El don de intercesión lo lleva a alguien que tiene conocimiento y madurez. Porque va a pedir, va a interceder, va de alguna manera a cabildear, por usar un término, en favor de otro. Pero usted no puede interceder o cabildear por algo que usted antemano usted sabe que es imposible que lo puedan contestar. ¿Está bien? Usted tiene que pedirle, por eso es importante este ministerio. Ahora, interceder por los perdidos, que es el tema de hoy, es responsabilidad de todo el mundo. No importa tu grado de madurez, no importa tu grado de conocimiento bíblico, todos los creyentes tenemos la responsabilidad de orar por los perdidos. Por los perdidos. ¿Está bien? Y eso usted tiene que entenderlo. ¿Desde cuándo nosotros podemos hacer esto? Ya más o menos se lo dije hace unos minutitos. Desde que Jesús desde que Jesús cerró la brecha, o sea, desde que Jesús estableció la comunión directa con el Padre. Nosotros en el viejo tiempo no teníamos prácticamente comunicación directa con el Señor por causa del pecado. Y alguien tenía que interceder por nosotros y alguien tenía que expiar nuestros pecados usando un animalito puro. Eso es otro tema, pero por ahí va. Es para que me entiendan. Pues entonces, desde que Jesús murió en la cruz y resucitó venciendo la muerte, como ahora pedimos en el nombre de Jesús, como les había dicho, a través de Jesús, pues ya nosotros tenemos comunicación directa con el Padre. Usted puede orar al Señor directamente al Padre y pedirle al Señor por sus necesidades, por sus peticiones, oraciones de alabanza, de agradecimiento. Usted directamente puede hablar con Dios en el nombre de Jesús, porque Jesús estableció esa comunicación. Y como el tema de esta semana son los perdidos, pues todos nosotros podemos pedirle al Señor en el nombre de Jesús que salve las personas de nuestro ámbito de vida. Y todos tenemos esa responsabilidad. Ahora bien, vuelvo y refuerzo,
Pero los que tienen el don, la capacidad de parte de Dios de ser intercesores a manera de ministerio, a manera de don, son aquellos que tienen madurez cristiana y que tienen conocimiento bíblico. ¿Por qué eso es importante? Porque una persona con conocimiento bíblico y madurez cristiana no va a pedir por algo que es imposible. ¿Está bien? Eso es así de sencillo. Por ejemplo, una persona con conocimiento bíblico y madurez cristiana no va a venir y a pedirle al Señor: Señor, te suplico que, por dar un ejemplo, que se suspenda y se cancele la gran tribulación. El que tiene conocimiento bíblico sabe que eso es una oración perdida, que no va para ningún lado, que no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque lo que Dios ya estableció en su palabra se va a cumplir, no matter what. Tan sencillo como eso. Se va a cumplir, tan sencillo como eso. Dios, el Señor ha dicho que cuando Él venga por su pueblo y su pueblo sea arrebatado al cielo, viene momento de grande tribulación para este mundo. Pues eso usted no lo puede impedir. Usted puede meterse en ayuno, en oración, usted puede hacer lo que usted quiera en cuanto a disciplinas espirituales, pidiéndole a Dios que cancele y suspenda la grande tribulación. ¿Y sabe qué? Eso no va a ocurrir. Eso es perdido. ¿Por qué? Porque el Señor no va a echar para atrás su palabra. El que tiene conocimiento bíblico y madurez espiritual, si alguien viene y me dice: mira, pastor, yo quiero que usted le pida al Señor que cancele la gran tribulación, pues que yo le voy a contestar a la persona: no, yo puedo orar para que el Señor toque tu alma y tú vengas a salvación, si ese es el caso. O le puedo pedir al Señor que te des paz en tu corazón y te haga entender que por cuanto tú eres un hijo de Él, tú no tienes que preocuparte porque tú vas a ser librado de la gran tribulación. Por eso sí yo puedo orar, ¿ves? Pero no puedo orar para pedirle al Señor que cancele lo que ya le estableció en su palabra. Por eso es que el ministerio de intercesión o don de intercesión le pertenece a personas con conocimiento o madurez espiritual. Yo espero que hayan entendido lo que dije. Creo que lo expliqué sumamente claro. Pero sí, interceder por los perdidos es responsabilidad de todo el mundo. Porque para eso no hace falta ni madurez espiritual ni demasiado de mucho conocimiento bíblico. Un recién convertido puede interceder por un perdido, porque eso es una responsabilidad de todo el mundo. Y el Señor está en el plan de salvar, por gracia y por misericordia. ¿Y quién estableció esa comunicación entre Dios y nosotros? Jesucristo, cuando murió y resucitó, estableciendo esa comunicación. Dice la Biblia que nos reconcilió con el Padre. Entonces, por esta causa, ahora nosotros podemos interceder en oración a favor de otros cristianos. Como Jesús estableció la comunicación con el Padre, pues ahora yo y usted podemos pedirle al Señor en oración por los perdidos, incluso por otros creyentes también. Señor, bendice a mi hermano que está enfermo. Señor, bendice a mi hermano que tiene un caso en la corte, necesita que tú intervengas, Señor, en ese caso. Señor, bendice a mi hermano que tiene problemas en su matrimonio, ayúdalo, dale fortaleza, dale sabiduría, dale la victoria. Yo puedo interceder por otros cristianos, puedo interceder por otros perdidos, porque Jesús estableció esa comunicación, restauró la comunión con el Padre. Así que nosotros, desde que eso ocurrió, podemos pedir por otros cristianos o por los perdidos, pidiéndole a Dios que les conceda sus peticiones de acuerdo a su voluntad. Segundo punto importante de discusión hoy es ese. Cuando usted le pide al Señor, siempre recuerde
decirle al Señor que lo que haga, por favor lo haga de acuerdo a su voluntad. Porque no importa cuánto usted se aparetee, llore, se tire de cabeza, le dé puños al piso y haga lo que haga y haga berrinche como los niños, la voluntad de Dios es la que va a permanecer. La voluntad de Dios es la que va a permanecer. La oración de intercesión es un berrinche de niño chiquito. O sea que cuando los niños quieren algo, lo piden de favor y lo piden con tranquilidad. Pero si la mamá o el papá no conceden, ellos siguen pidiendo. Y si no les hacen caso, hacen un berrinche. Hasta se tiran al piso. Hay algunos que tiran al piso, le dan puños al piso, le dan puños a la pared, hacen gritos y hacen todo un drama buscando que le concedan lo que él está pidiendo. Pero la oración de intercesión es un berrinche. La oración de intercesión es que tengo la capacidad de poder pedirle al Señor por mis hermanos en la fe y por los perdidos. Y si tengo el don de intercesión, si es que tengo ese don de intercesión, pues mucho menos voy a hacer berrinche. ¿Por qué? Porque el que tiene el don de intercesión tiene el conocimiento y la madurez. Él no va a hacer berrinche. Pero el que no tiene ese don de intercesión, que simplemente oramos por nuestros hermanos o por los perdidos de manera responsable que nosotros lo hacemos, pues nosotros no podemos pedir haciendo berrinche o exigiendo. No, usted cuando pide al Señor, usted pide en su voluntad. Si es tu voluntad, Señor, te suplico que te acuerdes de esto, de aquello, de lo otro, que sanes a esta persona, que proveas aquí, que proveas allá. Señor, te suplico que te glorifique. Si es tu santa voluntad. Si es tu santa voluntad. ¿Se recuerdan el escándalo que se formó hace unos 2, 3 años atrás? Cuando un cantante cristiano muy conocido se enfermó de cáncer, y un cáncer terminal que no tenía, que la única salvación que tenía o la única cura que tenía era la misericordia del Señor, si era su voluntad. Entonces otros cantantes cristianos con buena intención, no juzguemos porque era buena intención, pues por falta de conocimiento bíblico, pues en un concierto empezaron a pedirle al Señor y empezaron a orar por este cantante bien conocido. Y todos empezaron a orar por este cantante bien conocido. De hecho, se llamaba Julio Melgar, para no darle mucha vuelta. Y recuerdo que en ese concierto, un concierto que hicieron profundo para ayudar en los gastos médicos de este tremendo cantante, porque era tremendo cantante del Señor. Y los demás cantantes cristianos, que eran un montón, empezaron a orar por él. Y en medio de la oración hay algunos que con buena intención, porque yo no creo que haya sido mala intención, empezaron a exigirle al Señor, mira, hay algunos que dijeron, no vamos a aceptar un no como respuesta. Pero ¿y quién somos nosotros para darle órdenes a Dios? No vamos a aceptar un no como respuesta. Queremos que lo sane y punto y se acabó. ¿Sabe? Prácticamente eso era. Señor, sánalo. Claro, ellos lo hicieron movidos en el amor del Señor y en el amor que le tienen a esta persona y a la familia de este cantante. Pero de la manera que lo hicieron era inapropiada, pero no con mala intención. No juzguemos porque no había mala intención, simplemente era el deseo que había en sus corazones del milagro. Pero no hagamos o no cometamos esos pequeños errores. Usted no le puede exigir a Dios nada, usted tiene que pedir en su voluntad. ¿Qué dijo el mismo Jesucristo? Jesús, antes de llegar a la cruz, estaba orando y ya él sabía lo que le esperaba. Él sabía que iba a pasar por un vía crucis tremendo. Él lo sabía. Y como él lo sabía, él en su naturaleza humana le dice al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué significa eso? ¿Habrá alguna posibilidad de que yo no tenga que pasar por este vía crucis? Claro está. Si tu voluntad es esa, yo lo voy a hacer. Y él sabía que esta era la voluntad del Padre.
Él lo sabía. Y iba a pasar ese vía crucis de todas maneras. Pero en su naturaleza humana, para demostrar que en ese momento estaba en su naturaleza humana, Él le pide al Señor de esa manera. Y le fue bien claro, pero que no se me haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Usted ve qué bonito se oye así? Señor, que se haga tu voluntad. Todos debemos orar por nuestros amigos, por nuestros familiares y especialmente por los perdidos. Con más intensidad por aquellos que pertenecen a nuestro ámbito de vida. Pero recuerde siempre que se haga la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que todos los perdidos vengan a salvación. Eso es voluntad de Él. Pero en ese caso particular de la salvación, aun cuando Dios desea que todos procedan al arrepentimiento, nosotros oramos para que el Espíritu Santo a través de su palabra toque a esas vidas que nosotros amamos y queremos. Pero cuando se trata de la salvación, ellos tienen que responder. Ellos tienen que decir al llamado de Dios, sí, Señor. ¿Ve? Por eso le pedimos al Señor su voluntad. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos a repetirlo otra vez. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5. Ese texto bíblico confirma lo que les estoy diciendo, que Jesús es el intercesor fundamental, y es en el nombre de Jesús que nosotros oramos, impedimos, porque Él es el que intercede al Padre por nosotros. Vamos al tercer punto que quiero enfatizar hoy. El único que intercede por nosotros, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Y esto es importante, oígame bien. 1 Timoteo 2:5. Un solo mediador. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Entonces usted tiene que entenderme. No se ofenda conmigo. La guadalupana, como le dicen en México, como le dicen en Puerto Rico, la Virgen del Carmen, creo que en la República Dominicana dicen la Altagracia, y le tienen diferentes nombres en diferentes países. En términos generales, la Virgen María no puede interceder por ti. San Pedro no puede interceder por ti. San Pablo no puede interceder por ti. Ningún apóstol, ningún santo del Señor que esté en su presencia pueden interceder por ti. Ninguno. Yo sé que a muchos tal vez no les guste lo que estoy diciendo, pero esa es la neta. Esa es la verdad. Mira lo que dice la Biblia, por favor. Míralo en la Biblia. Porque hay un solo Dios, uno, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Uno. El único que puede interceder es Cristo. Oramos en el nombre de Cristo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Y le pedimos a Jesucristo. Eres el único. Nadie más puede interceder por ti ante el Padre si no es Jesucristo. Nadie. No existe nada ni nadie que lo pueda hacer.
Porque Jesús es el intercesor fundamental. Entiéndalo, el intercesor fundamental. Y los que tienen don de intercesión o capacidad para ser intercesores en oración, lo hacen sobre el fundamento que ya está puesto. ¿Quién es el fundamento que ya está puesto? Jesucristo. El que tiene don de intercesión o capacidad de interceder, lo hace en el nombre de ¿quién? Del fundamento, Jesucristo. ¿Qué dice el libro de Corintios? Nadie puede poner otro fundamento sobre el que ya está puesto. Y si Cristo es el intercesor fundamental, no puede haber otro fundamento encima del fundamento principal, que es Cristo. Así que pedirle a la Guadalupana, pedirle a la Virgen María, pedirle a San Pablo, a San Pedro, a San Sepa la bola, ellos no pueden interceder por ti. Ellos no pueden interceder por ti. Y traje un ejemplo aquí rapidito de algo. Mira, aquí yo tengo, que dicho sea de paso, para muchos cristianos este es pecado, pero están mal. Eso no es correcto. Yo tengo aquí la foto de mis papás. Él es el reverendo Carlos Sánchez y su esposa Rosalía Cordero, mi mamá. Ellos son mis papás. Y los tengo aquí en una fotito, siempre al ladito mío. Yo tengo esa foto siempre al lado mío. Está ahí al lado de donde yo duermo, ahí está esa foto puesta. Y en la pared de frente al apartamento tengo una foto de ellos dos ahí, una foto bien bonita de ellos dos, de mis progenitores, mis padres. Los dos están en la presencia del Señor. Dicho sea de paso, en el día de ayer, 25 de enero, mi mamá cumplió 15 años de estar en la presencia de Dios. 15 años de haber fallecido mi mamá. Ayer 25 de enero los cumplió. ¿Usted vio que yo puse algo en la red social o en internet? ¿O yo puse algo en mi Facebook o algo así? No. Lo hice con toda premeditación y alevosía. Porque yo no quiero que las cosas se confundan. Estos dos maravillosos seres humanos que fueron mis padres, yo los recuerdo constantemente con cariño y los llevo en mi corazón. Y me pongo siempre sentimental cuando hablo de ellos o veo su foto, pues porque eran unos padres extraordinarios. Y Dios me regaló unos padres maravillosos. Ahora bien, ¿por qué siempre tengo la fotito ahí? Pues porque son mis papás y quiero tener un recuerdo de ellos. Porque esto es importante lo que yo estoy diciendo. Porque hay veces que nosotros, en nuestra humanidad y en nuestro deseo de querer compartir con un ser querido que no tenemos con nosotros presente, nuestras penas, y muchas veces, creo que me ha pasado 1 o 2 veces a mí, veo la foto de mi mamá y mi papá y me siento mal por algo, o triste por algo, me siento afligido, o tengo alguna preocupación, yo digo, fíjate, en mi deseo, ay mami, si estuvieses aquí para que me ayudara. Yo no le estoy pidiendo a ella, yo no le estoy orando a ella. Ella y él no me escuchan, ellos no saben, ellos están en la presencia de Dios. Ellos se le acabó su ministerio aquí en la tierra. Ellos cumplieron como en la tierra con lo que Dios les permitió. El día que mi mamá murió, que fue un día como ayer, y mi papá un 25 de noviembre, ese día dejaron de ser mamá, papá, esposo, todo, ahí se acabó todo. Ahora están en la presencia de Dios. Y ellos en la presencia de Dios no pueden interceder por mí. Mami no puede ir donde Jesús, mira a mi hijo allá abajo. Papi no puede ir donde Jesús a pedirle a Jesús por mí, porque ellos están esperando el día del juicio, el día de la resurrección. Ahora, yo aquí en la tierra,
también tengo que entender que ellos a mí no me escuchan. Que yo puedo en un momento dado, por mis sentimientos humanos y mi deseo de verlos y compartir con ellos, yo ver la foto y decir, ay mami, si tú estuvieses aquí, ay papi, cómo me gustaría que estuvieses aquí para que pudieses ver lo que yo estoy haciendo. Eso es válido. Pero soy yo hablando para mí mismo, deseando que estuviesen aquí para compartir con ellos o que ellos viesen por lo que yo estoy haciendo. Por eso es todo. Pero ellos no me pueden ver, ellos no me escuchan, ellos no me oyen, ellos no pueden interceder por mí. O sea que aparte de la Virgen y de todos los santos, como le dicen aquí mucha gente, mis muertitos van a interceder por mí. No, tus muertitos no van a interceder por ti. De hecho, muchos de esos muertitos ni en la presencia de Dios están. Y perdóname que sea tan crudo, pero es la realidad. Yo digo que mis papás están en la presencia de Dios porque hasta el día que ellos fallecieron fueron fieles al Señor sirviéndole. Tan sencillo como eso. Hasta el día que ellos fallecieron fueron fieles al Señor sirviéndole al Señor. Y por eso yo digo, están en la presencia del Señor, algún día los veré en la presencia del Señor. Y tengo que decir esto con mucho cuidado. Y esa es mi fe y mi esperanza. Porque al final del día, quien realmente sabe si están en su presencia o no, es Dios. Yo puedo decir, de acuerdo a lo que yo conozco, que ellos sirvieron al Señor hasta el último día de sus vidas, sirvieron a Dios fielmente. Y por eso yo digo, ganaron la batalla y están en la presencia del Señor. Eso lo digo yo. Y esa es mi fe. Y esa es mi esperanza. Pero al final del día, quien sabe es el Señor. ¿Tú sabes por qué estoy usando de ejemplo a mis papás? Para que ustedes vean que yo no me estoy vendiendo a la hora de decir la verdad cuando predico. Vuelvo y repito. Mi fe y mi esperanza es volverlos a ver en la presencia de Dios. Porque ellos dos sirvieron al Señor hasta el final. Pero también tengo que decir por otro lado, al final del día, quien realmente sabe es el Señor. Hubo un famoso evangelista que ya está en la presencia de Dios. Que su hija fue asesinada. Y él, en su amor de padre y en su amor de predicador y de siervo del Señor, que era un gran siervo de Dios, públicamente se atrevió a decir: yo sé que mi hija, a pesar de que cuando la asesinaron no le servía al Señor, pero yo sé que mi hija tuvo el tiempo de reconciliarse, porque él dijo que recibió confirmación de eso en una revelación. Eso lo dijo él en su buena intención y en su deseo y en su esperanza de volver a ver a su hija en la presencia de Dios. Por eso fue que dijo lo que dijo. Pero de que estuvo mal dicho, sí, estuvo mal dicho. ¿Por qué estuvo mal dicho? Porque es imposible que Dios te revele algo como eso. Es imposible. El que sabe quién está en su presencia es el Señor, porque Él es el soberano. Todo el que muera en Cristo va a la presencia de Dios. Y todo el que muere sin Cristo va al lugar de tormento. Así de sencillo. Pero al final del día,
quien sabe es el Señor. Es cierto que los que mueren en Cristo van con Cristo, y los que mueren sin Cristo van al infierno. Pero quien conoce los corazones es el Señor. De la misma manera que mucha gente dice, en el último momentito reconoció a Cristo como Salvador. También en el último momentito alguien por un coraje o por una molestia pudo haber renegado. Por eso usted no puede, por eso usted tiene que entender la palabra del Señor y dejarse de cuentos chinos. Mi esperanza es ver estos dos viejos en la presencia de Dios. Esa es mi esperanza. Y sé que sirvieron al Señor hasta el final. Eso lo sé yo. Que sirvieron al Señor hasta el final. Y es mi esperanza. Pero se queda hasta ahí. Hasta mi esperanza. Porque quien conoce los corazones es el Señor. Es el Señor. Te voy a decir algo que sí es posible. Esteban, cuando lo estaban apedreando, los cielos fueron abiertos y vio al Señor sentado a la diestra del Padre. Y él murió mirando al cielo, viendo para dónde iba. ¿Esteban se salvó? Sí, porque la Biblia lo establece. La Biblia lo establece. Mi papá, el día que falleció, 25 de noviembre del 2009, al lado de mi hermana y de mi hermano mayor, mi papá le dijo a mis hermanos mayores: déjenme ir tranquilo, ya ustedes están criados y son hombres de bien, algo así. Déjenme ir tranquilo, porque yo veo al Señor que me está llamando. Eso lo dijo mi papá. Déjenme ir tranquilo, porque yo veo al Señor que me está llamando. Esa experiencia la tuvo mi papá antes de irse a la presencia de Dios. Mis hermanos se resignaron y se quedaron tranquilos y mi papá murió. Por eso yo sé que mi papá está en la presencia de Dios, porque hasta el final sirvió al Señor y vivió esa experiencia antes de irse a la presencia de Dios. ¿Eso es posible? Claro que es posible, porque lo vemos en la vida de Esteban y de otros mártires más, que nos consta bíblicamente que están en la presencia del Señor. Así de fácil, así de sencillo. Pero por otro lado tienes que tener la otra cara de la moneda. Conocemos de esos casos porque la Biblia nos dice. Te puedo contar la experiencia de mi papá, porque mi papá fue un hombre lúcido, un hombre de Dios y un hombre lúcido hasta el día que el Señor lo llamó a su presencia. Y es un testimonio que no contradice la palabra de Dios en nada. Ahora bien, mi papá, aun cuando esté en la presencia de Dios, y mi mamá, ellos no pueden interceder por mí. Ay, mis muertitos van a orar. Ay, yo sé que mi hijo es un angelito allá que está intercediendo por mí. No. Los muertitos, como ustedes les llaman, que murieron en Cristo, están esperando el día de la resurrección para ir al juicio de las obras delante del Señor. Los muertitos en Cristo no están intercediendo ni por ti ni por mí. No, están en el paraíso esperando el día de la resurrección. Si algún otro ministro, líder, sacerdote
te dijo que tus muertitos interceden por ti, te mintieron. Y no te lo pueden probar por la Biblia tampoco, porque eso es mentira. Tienes dos opciones. ¿Me crees o simplemente no me crees? El tiempo te dirá. Así de fácil. Porque la Biblia lo dice. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, más nadie. Ni los muertitos, ni la Virgen, ni San Pedro, ni San La Porra, ni San nadie puede interceder por ti. Solo Jesucristo. Él es el fundamento. Y cuando yo oro por ti, y cuando tú oras por mí, ¿en nombre de quién tú oras? En nombre del fundamento, Jesucristo. Hace 2 años exactamente. No, va para 3 años. La hermana Reina Cadena, una hermana de nuestra iglesia, que dicho sea de paso, es la esposa del hermano que hace unos días falleció de mi iglesia. Y la hermana Reina murió al frente de mí, básicamente. Fui la última persona que hablé con ella, la última. Y su hermana carnal, Anita, no sé si estará conectada, lo puede testificar. Yo llegué al hospital a visitarla. Ya el médico no podía hacer más nada por ella. Ella era o un milagro o el Señor se la llevaba. Y la voluntad de Dios era el Señor llevársela. Y recuerdo que todas las veces que oré, Señor, haz tu voluntad. Señor, haz tu voluntad. Señor, haz tu voluntad. Tú tienes la última palabra, Señor. Si es tu voluntad prestarle vida, préstasela. Y el Señor la levanta. Pero esa no era su voluntad. El plan de Dios era llevársela. Y se la llevó. Pero cuando yo llegué a esa sala de intensivo, cuando yo entré a esa sala de intensivo, ella estaba gritando del dolor porque ella le dieron unos derrames cerebrales, unas venas del cerebro le reventaron y tenía toda su masa encefálica llena de sangre. Y la presión que hacía la sangre en el cerebro era tan fuerte que el dolor que ella sentía era irresistible. Y ella no podía, bueno, era una cosa horrible. Y la hermana, no importa todo lo que le pusieron médica, ¿qué no hicieron? Y nadie podía calmar ese dolor. Y ella le decía a la hermana, búscate una crema, el nombre no es importante, úntame de esta crema, que conozco el nombre, pero ¿para qué decirlo por aquí? Porque era un producto que ella usaba cada vez que se sentía dolorida. Y le decía eso, y la hermana le decía, pero es que yo no estamos en la casa para yo poderte untar ese producto, ese ungüento. Y yo llego y estoy viendo todo ese cuadro y yo, ¿qué hago? Dios mío, yo estaba orando, caminando para allí y para acá, pero orando. Yo, Dios mío, ¿qué hago? Y porque yo estaba desesperado en mi oración porque ya no se calmaba del dolor. Era un cuadro terrible. Y se me ocurre cantar. Y empecé a cantar al Señor. Empecé a cantar una alabanza. Empecé a cantar la alabanza favorita de ella. Y yo empecé a cantar esa alabanza. Y a cantar esa alabanza. Y ella empezó a cantar conmigo. Y yo cantaba la alabanza y ella la cantaba conmigo. Y así cantaba conmigo. De hecho, antes de empezar a cantarla, la hermana le dijo, ¿sabe quién está aquí? Sí, es el pastor porque escucho claramente su voz. Y yo le dije, estoy aquí, vine a orar por ti. Y ella, ay, con el dolor. Y empecé a cantar y a cantar. Y ella empezó a cantar conmigo. Y cantando conmigo, se le fue calmando el dolor, hasta que el dolor completamente se fue. Ella se quedó dormidita cantando al Señor y alabando al Señor, y el Señor se la llevó. Por eso yo sé que esta es la presencia de Dios. Por eso es que yo lo sé. Esos son casos que uno conoce. Pero cuando usted no conoce un caso, su esperanza es verlos en la presencia de Dios.
Pero quien tiene la última palabra es el Señor, si ellos sirvieron al Señor y confesaron a Jesús como Salvador. ¿Por qué traigo este tema? Porque como estamos hablando de intercesión, yo quiero que usted entienda que los muertitos, para que me entiendan, sus muertitos, mis muertitos, como le dicen aquí mis hermanos hispanos, no pueden interceder ni por ti ni por mí. ¿Se acuerdan de Enrique y Lázaro? Que el rico le decía a Lázaro, porque lo podía ver donde estaban. Él estaba en un lugar de tormento y Lázaro en un lugar de descanso. Pero la intención de la enseñanza es que Lázaro le decía el rico le decía a Lázaro, le decía, ay santo Dios, me enredé, le pedía al Señor que por favor el rico le predicara a sus hermanos para que no vinieran a este lugar de tormento. Pero no se podía hacer nada. Ellos tenían que responder por sí mismos. Los que estaban en la vida, en su mente ellos estaban pensando, ay, fulano tiene que estar descansando en los brazos del Señor. Y lo menos que ellos imaginaban que era que estaba en el lugar de tormento. ¿Usted se cree que todo el que se muere va a descansar a los brazos del Señor? No. Va a descansar a los brazos del Señor el que amó al Señor y le sirvió al Señor y lo confesó como Salvador. Ese va a descansar por la eternidad en los manos del Señor. Nosotros, de manera apropiada y bonita, y para no añadirle más salsa a los tacos, usamos expresiones universales bonitas para traer consuelo y paz. Pero como no estamos en un funeral, estamos en una enseñanza bíblica, aquí yo te puedo decir con todas las letras, claro y raspado, que si sirvió al Señor está en su presencia, pero si no sirvió al Señor no está en su presencia. Y te puedo decir claro y raspado que los muertitos que están en las manos del Señor están esperando el día de la resurrección, nada más. Pero no te oyen, no te ven, no pueden hacer nada por ti. Que nosotros aquí en la tierra, cuando vemos una foto de ellos, hablamos para nosotros mismos. Ay, mami, quisiera que estuvieses aquí para que viera por lo que estoy pasando. Ay, papi, quisiera que viera lo que estoy logrando. Eso es yo hablándome a mí mismo con el deseo de verles, pero entendiendo que ellos no me ven ni me oyen. Ahora, muchos sí le oran a sus muertitos. Hay gente que tienen hasta altares con las fotos de todos los que se fueron antes. Ay, los tengo ahí con velitas prendidas porque ellos están intercediendo por mí. Pues no. El tiempo de interceder por los perdidos es ahora en vida. Ahora que tú estás vivo y coleando, pídele al Señor por tus familiares y amigos de tu ámbito de vida. Y aquellos que se fueron con Cristo, si tú estás en Cristo, los vas a ver en su presencia. Y aquellos que a ti te consta que se murieron sin salvación, lo único que te queda es albergar y guardar la esperanza de que hayan confesado al Señor como Salvador de corazón en el último momento. Eso es lo único que te queda. Qué duro, pastor, ¿verdad? Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Romanos 8:34, míralo ahí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además de haber muerto y resucitado, está a la diestra de Dios. ¿Lo ves? El que también intercede por nosotros.
¿quién condenará? Cristo es quien murió. Más aún, él también resucitó. El que además de haber muerto y resucitado está a la diestra del Padre. El que también intercede por nosotros. Cristo. Cristo es el único que puede salvar. Y la condenación es responsabilidad tuya. Si tú no quieres entender el Evangelio de Jesucristo, eso es lo que enseña la palabra del Señor. Segunda de Pedro 3:9 dice: nosotros sabemos que Dios no quiere que nadie perezca. ¿Te ve? Sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese verso bíblico confirma lo que estoy diciendo. Dios no quiere que nadie se pierda y vaya a condenación. Dios no quiere, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Pero en cuanto a eso, el que puede responder es usted. Mira lo que dice el versículo 9 de segunda de Pedro 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lucas 15:4. El buen pastor está dispuesto a dejar las 99 para buscar la oveja perdida hasta que él la encuentra. De eso se trata Lucas 15:4. Dice claramente: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cristo. Y en este momento Cristo te está buscando a ti si no has dado ese paso de fe. Nosotros podemos unirnos a Dios en esta amorosa e impecable búsqueda. Yo, Pastor Germán, usted, hermano en Cristo, nos hemos unido en oración y en testimonio y en evangelismo a Jesucristo en la amorosa e impecable búsqueda. ¿Búsqueda de quién? Búsqueda de aquellos que están perdidos para que vengan al Señor. ¿Cuál es nuestro consejo? Hoy nosotros te aconsejamos y te animamos a orar. A orar 3 oraciones que te voy a presentar ahora mismo. Por los miembros de tu familia que están perdidos. Y más aún, para que puedas conectarte con un amigo y que con ese amigo puedan orar juntos. Aquí te van los 3 puntos de oración. El primero, esto es lo que vas a hacer. Hazme caso, por amor a Dios, hazme caso. En el primer punto, yo quiero que tú ores de esta manera. El primer punto es una oración por misericordia. ¿Qué es misericordia? Pedirle a Dios, interceder pidiéndole a Dios que salve alguna alma o la toque. Porque recuerde que misericordia significa estar dispuesto. Y Dios está dispuesto, ¿sabe? Misericordia de Dios es Dios está dispuesto. Entonces vamos a orar de esta forma. Dios Padre, tú estás dispuesto a que blanco, fulano de tal. Déjame empezar otra vez. Oración por misericordia. Dios Padre,
Tú no estás dispuesto a que fulano, como se llame ese familiar tuyo, esté separado de ti. En lugar de eso, tú deseas reconciliar a él o a ella contigo. Yo oro, Señor, que tu misericordia sea sobre... Y hoy te pone el nombre del familiar que usted está pidiéndole al Señor. Y le añade, y rescata a esta persona del dominio de las tinieblas y tráelo al reino de tu Hijo, Cristo Jesús, a quien tú amas. Mira lo que dice Colosenses 3. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, en esta primera oración, tú vas a ser específico. Señor, tú no quieres que José, que María, y ponga el nombre que sea, esté separado de ti. Por el contrario, tu misericordia te hace disponible para tocar el corazón de José o de María o de Pedro. Y le vas a pedir a Dios de esa manera. Y te pido, Señor, que tú traigas o añadas al cuerpo del Señor a esas personas, los añadas al reino de tu Hijo Jesucristo. Y tú le vas a pedir a Dios por eso. Hazte una listita de qué familiares tuyos tú deseas ver sirviendo al Señor. Y tú vas a orar pidiendo por eso. Y eso nos va a llevar al segundo punto. En esta oración del segundo punto tú vas a orar por ti mismo, por ti. Y vas a decir, Dios Padre, venga a tu reino y hágase tu voluntad hoy en la tierra como en el cielo. ¿Verdad? Eso lo dice Mateo, capítulo 6, versículo 10. Jesús, yo creo que tú eres capaz de salvar por completo a los que vienen a Dios a través de ti, incluyéndome a mí. ¿Ves? Porque es por ti que vas a orar. Y después le vas a decir al Señor, ayuda mi incredulidad. Pídele a Dios por ti. Jesús, yo creo que tú eres capaz de salvar por completo a los que vienen a Dios a través de ti, incluyéndome a mí. Si tú no has dado el paso de fe, si tú no te has convertido a Cristo, tú puedes hacer esta oración y reconciliarte con el Señor solito ahí. Y dile al Señor, Señor, ayuda mi incredulidad. Mira lo que dice Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y la tercera oración es una oración de alabanza y de glorificación al Señor. Y dile a Dios, Dios Padre, tú eres rico en misericordia. Por tu gran amor me diste vida juntamente con Cristo. Aun cuando yo estaba muerto en pecados, es por gracia que he sido salvado. Y eso lo dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5. Que en tu primer punto, tú le vas a pedir a Dios por tus amigos y familiares. Señor, rescata a esta persona. Por favor, tráelo a tu reino. Tócalo. Que ellos puedan escuchar la palabra y confesarte como Salvador. Y tú vas a pedir por eso. Hazte una lista. Escribe en un papelito. Señor, yo quisiera ver sirviéndote a fulano, a fulano y a fulano y a fulano.
Porque ese gran día, cuando tú vayas a la presencia del Señor o el Señor venga por nosotros, porque Él viene pronto, tú quieres volver a ver a tus muertitos en la presencia de Dios. Pero tú sabes de que tú sabes que si no confiesan a Jesús como Salvador, no los vas a ver. Entonces pídele al Señor por ello. Me gustaría ver aquí en la iglesia a mi amiga, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, sirviéndote en espíritu y en verdad. Pídele a Dios por eso. Y en tu segundo punto, pídele a Dios por ti mismo. Por dos cosas. Una, para que te dé valentía para tu evangelizar a otro. Y dos, si tú no eres salvo, pídele al Señor, pídele al Señor, decimos, Señor, ayuda a mi incredulidad. Perdóname. Yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Entrégate al Señor. Y después lo haces de manera pública. Y la número 3, alaba a Dios. Dile, Dios, gracias porque tú eres rico en misericordia. O sea, tú eres rico en disposición. Por tu gran amor me diste vida juntamente con Cristo. Señor, gracias porque te pude confesar y por tu gran amor me diste vida con Cristo. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Que el Señor te bendiga.